poder Ollanta Humala. Este año no ha viajado. Yo también recordaba lo que decía el doctor Olid cuando señalé que había avalado Naciones Unidas el ataque a Irak. Lo que quise decir es en realidad que no le dio autorización, pero no hizo nada tampoco después. Claro. Igual pasa algo muy similar con lo que hace Israel, ¿no? Israel tiene casi 70 sanciones de la ONU por haber incumplido disposiciones y no pasa nada, ¿no? Sí, tuve la oportunidad, fue uno de los primeros viajes, creo, internacionales oficiales que hizo el presidente, que se opacó un poco porque lo hizo justamente con Nadine y con sus hijas, y le criticaron, ¿no? Un poco el haber viajado con la familia a una cita oficial. Pero había mucha expectativa, ¿no? Por la presencia del presidente peruano. Sí, y en los círculos, que en realidad pasa con casi todos los presidentes de las últimas épocas, ¿no? Con Toledo era igual, en los foros económicos, en las citas alternas que hay a estas gran cumbres, el Perú se ve muy bien y le prestan mucha atención a lo que el mandatario tiene que decir, ¿no? No es tan maltratado como lo es acá, como es acá. El milagro peruano le llama mucho, claro, ¿no? A lo que pasa en nuestro país. He tenido la oportunidad yo de viajar con los 3 últimos presidentes a varios foros internacionales, citas, cumbres, y siempre es esa la percepción. Sí, pues, ¿no? Bueno, y ni qué decir en APEC, ¿no? Ha sido muy bien visto Ollanta Humala también, ¿no? Bueno, estamos en la línea con José Aya de la Torre, gerente de promoción de buenas prácticas de Ciudadanos al Día, que ha precisamente presentado un boletín que habla sobre las estadísticas en inseguridad ciudadana, no solamente en Lima, sino en el interior del país. Preocupante. Por ejemplo, en Pasco ha crecido el índice 217%, en regiones como Apurímac 138%, en Madre de Dios 118%. En fin, hay 4 o 5 con un índice que ha subido más de 100%. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Nicolás? Juan Carlos? ¿Qué tal? Y esto en realidad tiene que ver, José, también con el poco presupuesto que se destina a los gobiernos regionales, ¿no? No hay descentralización para este asunto. Claro, a ver, uno de los temas a través de los cuales se puede ver este problema es justamente mediante los temas de gasto y el presupuesto, ¿no? Y ahí hay también 2 entradas. Una es en términos, digamos, de cantidad de dinero que se gasta, y otro en términos de calidad, es decir, de cómo se está gastando, ¿no? Cuando uno ve los indicadores y los datos respecto de cuándo se está gastando, de la torta a nivel nacional para temas de orden interno, el 85% se queda a nivel del Poder Ejecutivo, digamos, de los ministerios del Interior, de la Defensa, pero claro, digamos que también están ahí presentes las comisarías y tal, ¿no? Pero eso deja solamente un 12%, un poco más, de este presupuesto, que en total son más o menos 5.000 millones de soles, para que sea utilizado por las municipalidades, ¿no? Lo cual les está dejando en promedio a nivel nacional, por ejemplo, unos 20 soles por persona para que se gasten en seguridad, ¿no? Entonces, por lo menos nos debemos plantear la pregunta si es que esta distribución es la más adecuada, o en todo caso cómo podemos fortalecer un poco las capacidades en torno al manejo de estos temas, ¿no? Pero es cierto, como te comentaba, que otra manera de ver también cómo se están manejando estos temas es a través de la calidad del gasto, digamos, ¿no? Porque nos encontramos frecuentemente con experiencias exitosas a nivel provincial y municipal, que no necesariamente han requerido de un presupuesto muy grande, ¿no? Entonces, claro, hay buenas ideas, digamos, no solamente... Algunas prácticas, ¿no?, que hemos encontrado. Entonces, digamos, es un tema, digamos, que no es absoluto, ¿no?, sino que yo creo que hay que ver cada caso para poder entender un poco la complejidad del problema. Bueno, lo que hay que hacer primero es asumir que hay un problema, ¿no? Porque en la percepción, en este mismo estudio para el primer trimestre del 2012, José, se señala que el principal problema es la pobreza con 35%, el desempleo con 27%, pero ahí muy cerca, delincuencia, corrupción y falta de seguridad ciudadana, que puede tener cierta relación, ¿no? Entonces, los tres sumados dan 44%. Claro, si tú sumas seguridad con delincuencia, en realidad básicamente algo muy similar, pensando que hoy día el principal problema percibido por los ciudadanos de todo el país, porque eso incluye zonas rurales, es el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Claro. Poniéndola al nivel de temas de empleo, de educación. Exacto, por encima de pobreza.
Exacto, o sea, entonces la gente le está percibiendo ya como una traba para el desarrollo, como un impedimento, ¿no? Y obviamente esto se puede ver también cuando vemos los indicadores y los datos reales en términos de los números de incidencia de delitos, ¿no? El número de delitos, ¿no? Donde uno, por ejemplo, históricamente en los últimos 5 años ve un crecimiento sostenido que más o menos va del 45%, más o menos en los últimos 5 años, es llamativo, ¿no? Digamos que crezca la incidencia de delitos hay un casi 50% en los últimos 5 años, es como para decir, oye, ¿qué está pasando? ¿No? Y si uno ve el corte del primer trimestre del año respecto al anterior también, ¿no? Tenemos un promedio nacional de crecimiento de casi 30%, un crecimiento de casi el 35%, lo cual, digamos, acompaña y explica que la sensación de inseguridad, o más bien la sensación ciudadana o la percepción respecto a este problema, sea algo que está cobrando cada vez mayor importancia. E incluso se está volviendo uno de los criterios a través de los cuales la ciudadanía empieza a juzgar un poco el desempeño de las autoridades, ¿no? Como las últimas encuestas. Hay 7 regiones que muestran números positivos de reducción de incidencia de delitos. Una de ellas es La Libertad, que es, digamos, emblemática en cuanto a inseguridad ciudadana, pandillaje, sicariato. ¿Qué trabajo se ha hecho ahí? ¿Cuál es la clave para que La Libertad, Trujillo, sobre todo, hayan logrado darle vuelta a la delincuencia? Por lo menos, si no en cifras significativas, por lo menos auspiciosas. Claro, sí, por ejemplo es el caso de La Libertad o el caso también de Lambayeque, ¿no? Que son 2 regiones que estaban en realidad, digamos, como dices, un poco liderando en los rankings en los temas de inseguridad, ¿no? Bueno, para empezar, digamos, como tú mismo dices, a nivel de percepción, es un problema que se ha asumido con bastante liderazgo, ¿no? O sea, es decir, se ha incorporado un poco esta problemática como una de las prioridades en estas regiones, ¿no? Porque era algo que era bastante obvio, ¿no? Siempre, al contrario, las regiones donde más ha crecido, digamos, son regiones en donde no era tan obvio que la delincuencia era un problema central, es decir, eran normalmente las regiones, digamos, salvo Madre de Dios, que se alarma un poquito porque ya tenía índices altos y igual ha subido un montón. El resto de las que se ha subido bastante eran regiones que tenían poca incidencia de delitos, ¿no? Entonces lo que vemos es que en el caso, por ejemplo, de Libertad o de Lambayeque o incluso otras regiones donde, que a pesar de que está aumentando, vemos algunas experiencias, hay algunos elementos claves que son un poco las lecciones que podemos aprender de los casos exitosos, ¿no? Yo creo que una primera cosa que tenemos que ponernos a pensar pasa por un tema de coordinación entre entidades del Estado, ¿no? El eterno debate entre el serenazgo es lo más efectivo, la policía, qué sé yo, se soluciona a través de coordinar caso por caso y ponerse de acuerdo, digamos, ¿no? O sea, el debate nunca se va a zanjar, o al menos en el corto plazo, por mientras lo que podemos hacer es, viendo un tema de competencias, hasta donde llega cada uno, mi distrito con el distrito del costado, con la comisaría, con el avión regional, etcétera, ¿no? Ese es uno. En segundo lugar, otra lección importante de las experiencias exitosas en estos temas tiene que ver con incluir a la ciudadanía, es decir, aumentar espacios de participación para que hagan agentes activos en los temas de prevención del delito e incluso de fiscalización del mismo, ¿no? José, entonces, sí. Danos por favor un par de minutos porque tenemos que hacer una pausa. Yo solamente añadiría lo que ha señalado, que se puso atención en La Libertad, ¿no? Con las notas periodísticas, en fin, las autoridades empezaron a trabajar más ahí. Caso contrario ocurre con Pasco, Apurímac, que en fin, que aparecen en el estudio de Ciudadanos al Día. Danos un par de minutos, por favor, José, te queremos hacer un par de preguntas más, regresamos en breve aquí en Opino.